Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por bendecir nuestra vida, por guardar nuestro corazón. Te pido perdón por mis faltas, Señor, por mi humanidad pecadora, por palabras, por pensamientos, por obras que no te agraden, Dios. De eso te pedimos perdón en esta tarde y te pedimos que nos ayude. Y que siempre tu gracia sea sobreabundante en nosotros, Señor, porque sin tu gracia morando en nosotros, sin tu poder, Espíritu Santo morando en nosotros, nada podemos hacer. Nos acercamos en esta tarde confiados al trono de tu gracia, Señor, esperando que tú manifiestes tu amor, tu gloria, tu misericordia, que por esta palabra, Señor, se revelen verdades eternas y principios espirituales eternos, Dios. Que a través de esta palabra podamos conocerte, Dios, como te conocieron tus profetas, como te conocieron tus discípulos, tus apóstoles, Señor. Cuando viniste Padre Santo, y te hiciste hombre en Jesús de Nazaret. En esto consiste la vida eterna, dice la palabra, en que te conozcan a ti, que todos los hombres te conozcan a ti y a Jesucristo, el que tú enviaste. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcamos a ti, Dios mío, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que tú enviaste. Y a través de tu palabra conocemos, Señor, mucho. Conocemos tu carácter, conocemos tus formas, conocemos tus mandamientos. Conocemos lo que te agrada y lo que no te agrada. Que se revele tu palabra en este día por la gracia de Jesucristo y que podamos de verdad conocer al Dios de Elías. Y que podamos nosotros ser como ese profeta del fuego. Que seamos llenos del fuego. Elías oró y tú abriste los cielos y derramaste fuego. Vino fuego del cielo y consumió el holocausto. Y consumió las piedras. Y aún el agua que estaba en la zanja, rodeando el holocausto. Tú oraste al cielo, Señor. Elías oró al cielo y tú, Dios mío, mostraste tu gloria y enviaste tu fuego. Bendito sea tu nombre, Señor. Que ese fuego venga en un avivamiento poderoso en estos días. Y que podamos ver tu gloria, Señor, en estos días finales. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y para tu gloria, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Dios de Elías. El Dios de Elías es nuestro Dios. El Dios de Elías. Ese es el título de esta predicación. Y vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 1 en adelante. Elías predice la sequía. Elías era profeta y Dios hablaba a través de él. Dice: para la gloria del Señor. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1 en adelante. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente.
Entonces Elías, se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: y te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías les dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Elías le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. Bendito sea el rey que oye a sus siervos. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Ven? Resucitó. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. En el nombre de Jesús. Amén. El Dios de los milagros. El Dios que resucita a los muertos. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. El Dios de Elías, nuestro Dios. Elías era de Tisbe, una ciudad desconocida en la zona de Galad, como dice aquí. Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galad. Tisbita porque era de Tisbe. Y entonces en una zona, Tisbe estaba en una pequeña ciudad en la región de Galad. Entonces Elías tisbita dijo a Acab, el rey. Acab era el rey de Israel. Y la esposa de Acab era Jezabel. Y Jezabel tenía los 450 falsos profetas de Baal. Y habían también 400 falsos profetas de la diosa Acera. Habían 850 falsos profetas en la corte del rey Acab, porque su mujer
Sidonia era idólatra. Jezabel es su nombre. Y a esto se enfrentó Elías luego en el monte Carmelo y los venció, los degolló a todos en el arroyo de Sidón. Y ese es otro pasaje del Dios de Elías, ahí donde Dios hizo descender fuego sobre el holocausto y consumió las piedras y el agua de la zanja y todo lo que había en ese lugar después de que Elías oró. Y con eso demostró que Él es el verdadero Dios. Y en eso consiste, decía el Espíritu, la vida eterna, en que conozcamos al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él, el Padre, envió. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es uno. Y es un Dios todopoderoso. Y es el único y verdadero Dios. Fuera de Él no hay otro Dios. El Dios de Elías es nuestro Dios. El Dios de Elías un día se hizo hombre y habitó en ese tabernáculo humano, en ese cuerpo humano llamado Jesús de Nazaret. La plenitud de la deidad corporalmente habitaba en Jesús de Nazaret. Maravilloso. Conociendo al Dios de Elías. Entonces, Dios escogió a Elías Tisbita, uno que vivía en Galad, Tisbe, que era una región pequeña de la región de Galad, y lo envió a profetizarle a Acab que vendría una sequía, que no llovería durante 3 años y medio. Y cuando pasara eso, Elías tenía que decir, iba a hablar y decir que ahora venía el agua. Por eso dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, dice Elías Tisbita, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, y eso fueron 3 años y medio. Sino por mi palabra, cuando Dios hable por mí nuevamente, se restaurarán la lluvia. Eso dice aquí, en esta primera parte, verso 1. En Primera de Reyes 17:2 dice, y vino a Elías palabra de Jehová diciendo, Elías, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Elías fue y obedeció a Dios, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit. El profeta de Dios era obediente a la palabra de Dios. No le inquirió razones, no dijo por qué, no le propuso por qué no me envías a otra región mejor, como voy a estar solo ahí, como haríamos nosotros. Él no tenía un plan. Elías no tenía planes propios, ni tenía plan A, ni B, ni C, como muchos de los pseudo cristianos de estos días que tienen planes para todos. Y finalmente, jamás descubren cuál es el único y verdadero plan, que es el plan de Dios, que se halla en la voluntad perfecta de Dios. Y que se revela al hombre cuando el hombre humilla su corazón y en obediencia, al igual que el profeta Elías, hace exactamente lo que Dios le manda. No hace más ni hace menos. Obedece a la palabra del Señor como el Señor le manda por su palabra. O sea, una de las principales condiciones de un profeta es que sea obediente a la palabra que Dios le da, a los mandatos que Dios le da. Así que el mandato de Dios para Elías fue que se apartara y se fuera cerca del arroyo de Kerit, porque como había sequía, entonces ahí todavía Elías tendría agua. Y de una forma sobrenatural, él iba a enviar cuervos, de orden carne y pan, lo iba a alimentar de una forma sobrenatural. Porque eso es lo que Dios hace, nos provee
y nos sustenta de una manera sobrenatural. El Dios de Elías es un Dios todopoderoso y su poder es sobrenatural. Está sobre las leyes de la naturaleza. Con ese poder de fuego vino y confirmó que Elías era el profeta de Dios y que todos los otros que estaban con él contendiendo en el monte Carmelo, todos los falsos profetas de Baal y de la diosa Acera, fueron vencidos y fueron muertos finalmente. Luego usted sabe la palabra, Jezabel prometió que no llegaría la noche en que ella le quitara la vida al profeta Elías. Cosa que no aconteció porque Dios libró a su profeta. Así que el Dios de Elías nos libra, el Dios de Elías nos provee, el Dios de Elías nos da, y a través de milagros y de poder sobrenatural nos sostiene y nos sustenta. Y nos asocia con gente. Usted dirá, mire la primera orden que le da el Señor. Le dice a Elías, anda y esconde. ¿Por qué tenía que esconderse? Porque cuando él le profetizó la sequía a Acab, que iba a ser por 3 años y medio, que duró 3 años y medio, cuando él le profetiza la sequía a Acab, Dios lo manda a esconderse Elías, porque seguramente Acab iba a venir a buscar a Elías para que diera la palabra y quisiera llover, y lo obligaron, lo iba a matar, no sé qué podía hacerle. Así que Dios, conociendo eso, tomó a su profeta y lo escondió. Así nos ha tenido el Señor guardados en sus manos y escondidos del mundo. Porque en ese escondite, que es el Espíritu Santo, que es el Señor, que es Cristo, ahí nos escondemos, ahí estamos contenidos. Dice que estamos contenidos en Cristo y Cristo en Dios. Así que estamos en el refugio seguro. Así que Elías fue y Dios le dio agua a través del arroyo de Engerit, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía agua del arroyo. Pasado algunos días, dice en el verso 7, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. La palabra profética de Elías se estaba cumpliendo. Entonces, ¿cómo se secó el arroyo? Dios movió a su profeta. ¿Y dónde lo manda? A Sarepta. ¿Y a quién lo manda? A una viuda que Dios escogió en Sarepta. Y esta viuda no era una mujer que tuviera medios ni una mujer que tuviera riquezas. Era una mujer pobre que vivía sola con su hijo. Y que cuando llegó Elías apenas tenía un poquito de harina en la tinaja y un poquito de aceite en la vasija, solo para hacer una torta para ella y su hijo, y luego decía morir, porque no tenía más que comer, porque no tenía más que eso. Y mire, fíjese, Dios envía más encima ahora al profeta para que la viuda lo sustente, y ella apenas tenía para ella y su hijo, y tenía para una sola comida. Le quedaba un poco de harina y un poco de aceite en la vasija, solo para preparar una torta para él y su hijo, comer y después para morir, porque no tenían más. Así que Dios, bendito sea Dios, que siempre bendice a los suyos, bendice a sus siervos, bendice a sus profetas, los guarda, los protege, los esconde. Ahora lo manda donde la viuda, para que la viuda lo sustentara. Pero es tan grande Dios que cuando envía a Elías a la viuda, para que la viuda lo sustentara, finalmente es Dios a través del profeta y por la palabra profética quien sustenta a la viuda. La viuda también fue obediente, pero la viuda también era incrédula. Y usted luego se dará cuenta por qué digo que la viuda también era incrédula. Y Dios quiso bendecir a esa mujer y bendecir a ese niño, a su hijo. ¿Y cuál fue la bendición? Cuando Dios va a hablarle a alguien, cuando Dios va a bendecir a la gente, Dios envía un profeta.
Un profeta es un hombre, un varón de Dios, que ungido por el poder del Espíritu Santo, que morando en él Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablan la palabra de Dios y la palabra profética a su pueblo pobre, humilde de la forma material y pobre, humilde de corazón de la forma espiritual, necesitado de Dios, como era esta viuda. Escogida por Dios, porque por alguna razón Dios escogió a la viuda de Sarepta y no escogió a la viuda de otro lugar. Y le envió su profeta a esta mujer, a esta viuda, y no a otra. El plan de Dios era este, y el plan de Dios se tenía que cumplir. Así que Dios es un Dios que tiene un plan para el hombre y que tiene un propósito para el hombre, para cada uno de sus hijos, de sus siervos, de sus profetas. Y a veces, la mayoría y la grande mayoría de las veces, no entendemos el plan de Dios. Y otras veces juzgamos por los ojos y la apariencia y no espiritualmente, así que nos confundimos. Y otras veces, como la viuda, la incredulidad nos gana. Y reconocemos aquí que la condición de un siervo de Dios, lo más importante entre un siervo y una sierva de Dios es su relación con Dios, y dentro de su relación con Dios, su sinceridad para hablar con Dios en oración. Sinceridad. Y Dios tenía comunión con Elías, y Elías tenía comunión con Dios. Elías conocía al Dios que servía y lo obedecía incondicionalmente. No le preguntaba por qué, ni para qué. Él solamente hacía lo que su Dios le ordenaba. Y eso es lo que debe hacer la iglesia de Jesucristo, hacer lo que nuestro Dios, lo que nuestro Señor Jesucristo nos ordene hacer. Y no hacer más ni hacer menos. Porque la obediencia perfecta que Dios quiere de nosotros es hacer lo que Él nos dice, ni más ni menos, solo lo que Él nos dice que hagamos. Vino luego a él, a Elías, palabra de Dios diciendo, verso 9, 1 Reyes 17:9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, vive allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente, que te sostenga. Pudiera ser lógico y humano pensar, si esa viuda va a sostener a alguien, tiene que tener medios para sostener a alguien. Pero lo tremendo es que esta viuda era pobre. Aleluya. El Dios de Elías nos sorprende siempre. Si Elías hubiese visto con sus ojos y no con la fe y la obediencia que Dios le había entregado por gracia, y la obediencia y la fe que había formado Dios en su profeta, en su siervo, y hubiese sido racional, como muchas veces es usted y yo, racionales, y vemos con los ojos de la razón y de la lógica humana, que son cortos de vista. Entonces, si Elías hubiese estado en ese estado, le habría dicho, ¿por qué me enviaste a esta pobre viuda que no tiene ni siquiera para comer? Pero Elías no hizo eso. Elías sabía que Dios, si lo enviaba y decía que esa viuda lo iba a sustentar, él sabía que Dios iba a sustentar a esa viuda para que lo sustentara a él. Iba a bendecir a esa viuda para que lo bendijera a él. Bendito sea el Rey. Bendeciré a los que te bendicen. Al que le dé un vaso de agua a uno de mis profetas, recompensa del profeta recibirá. Levántate, vete a Sarepta, dijo Dios a Elías, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo le he dado orden
allí una mujer viuda que te sustenta. Entonces Elías se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y Elías la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, Elías le volvió a llamar y le dijo: y te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y la viuda respondió: vive Jehová tu Dios. No era su Dios. Ella no creía completamente en el Dios de Elías, ¿sí? Ahora usted dice: ¿cómo Dios le mandó y le ordenó que sustentara a Elías? Porque eso dice la palabra. Bendito sea Dios. Vive Jehová tu Dios. Si ella hubiese sido una creyente abnegada en Dios, ella habría dicho: vive Jehová mi Dios, en cuya presencia estoy, que no tengo pan cocido. Pero ella no dijo eso. Ella dijo: vive Jehová. Sabía de Dios, sabía que Dios era todopoderoso y que estaba vivo, que es el Dios vivo. Pero dice: vive Jehová tu Dios. No era el de ella, era el de Elías. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Así que la viuda estaba en la ruina, hermanos, y andaba cogiendo leña para hacer un fuego, tomar ese poquito de harina que tenía, mezclarlo ahí y hacer una torta y cocerla en ese fuego, y eso, mezclar esa harina con ese aceite y hacer un pan y comer con su hijo, porque le alcanzaría solamente para una comida para ella y su hijo. Y después dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir, porque después de eso no hay nada más, no tengo nada más que comer. ¿Qué le parece? Y Elías le dice: no tengas miedo, no tengas temor. Anda y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráeme. Y después será para ti y para tu hijo. Le dijo: con ese poquito de harina y ese poquito de aceite, ahora vas a tener que hacer comida para mí primero y luego para ti y para tu hijo. La mujer puede haber dicho: ¿por qué tengo que hacer eso? Era incrédula, pero no era necia. Era incrédula, pero no era soberbia. Quizás no conocía al Dios de Elías aún, pero tuvo humildad y obedeció a lo que el profeta de Dios le ordenaba. Así que Elías le entrega la palabra, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Le pide que haga una torta para él y luego le entrega la palabra. La harina de la tinaja, ese poco de harina que tú tienes ahí, no va a escasear, no se va a gastar. Ni el aceite de la vasija disminuirá. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y eso fue durante 3 años y medio. O sea, por 3 años y medio, la harina de la tinaja de la viuda Sarepta y el poco de aceite de su vasija no escaseó ni menguó. Por la palabra de Dios, por la palabra de Dios que vino a través del profeta Elías. Dios le habló a esa mujer a través de su profeta. Bendito sea el Rey. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Entonces ella ahora creyó a la palabra que Elías le dio. Y la Biblia dice: el que es de Dios mi palabra oye, el que es de Dios palabra oye y la obedece. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa, su hijo, muchos días. La multiplicación de la fe. Y la harina de la tinaja no escaseó
ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho, había hablado por Elías. La palabra dicha por la boca de un profeta se cumple. Los que bendicen a un profeta son bendecidos por Dios. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Elías bendice a sus siervos, los sostiene. Y los sostiene de una manera sobrenatural. Elías fue a una viuda pobre allá en Sarepta. Pero Dios sostuvo a la viuda, a su hijo, a su casa, y sostuvo al profeta por medio de un milagro, por medio de su poder sobrenatural. La harina de esa tinaja nunca se acababa y el aceite de esa vasija nunca bajaba, no menguaba. Y duró por años esa provisión sobrenatural de Dios. Si Dios nos provee de manera sobrenatural los alimentos para el cuerpo, ¿cuánto más nos provee los alimentos espirituales? ¿Cuánto más grande es la multiplicación de los panes espirituales? ¿Cuánto más grande es la bendición espiritual que recibimos del Señor cuando recibimos el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el poder de Dios que hace los milagros de Dios. Y ella dijo a Elías, la viuda dijo a Elías, verso 18. En el verso 17 dice, después de estas cosas, después de estos milagros y después de todo esto que la viuda vio con sus ojos, vio la gloria de Dios con sus ojos y el milagro sobrenatural de que esa harina no escaseaba y que el aceite de su vasija no disminuía. Una provisión, un milagro sobrenatural de Dios. Y lo vio por muchos años. Hasta que, después que estas cosas aconteció, después de todas estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Cayó enfermo el hijo de la viuda. Y la enfermedad que fue tan grave que no quedó en el aliento. Murió. Y la viuda dijo a Elías. Y la viuda dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Elías le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él tomó a ese hijo que estaba muerto, lo tomó en su regazo, lo puso sobre su pecho, lo tomó aquí y lo llevó al aposento alto donde él estaba y lo puso sobre su cama, tendió el niño sobre la cama. Y clamando a Jehová, Elías clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío. Y le hace una pregunta, le dice, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Mira cómo hablaba Elías, mira la sinceridad de Elías. No buscó palabras bonitas, no buscó palabras rebuscadas, no las adornó con flores, le dijo precisamente lo que él pensaba. Elías tenía una comunión y una relación con Dios de tipo sincera, abierta. No habían poses, ni voces, ni ruidos, ni eran ángeles hablando. No, era un hombre de Dios, un profeta de Dios, y y era tosco, no era fino, no, era un hombre tosco, como los apóstoles, hombres toscos, no eran finos ni educados, no, pero eran directos, iban al grano, como decíamos, no adornaban las cosas. Pedro era tan directo que sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, ni lo pensó, lo hizo. Y el Señor le dijo, guarda tu espada, porque el que espada hiere, espada muere. Y puso la oreja de Malco en su lugar. Es un milagro el Señor y sanó la oreja que Pedro había cortado. ¿Ven? Eran hombres toscos, burdos. Elías era uno de estos hombres, de este tipo de hombres, profeta de Dios. ¿Ven? ¿Y qué le dicen? No le habla no se anda con rodeos, dice Jehová, Dios mío, tú eres mi Dios. Y luego le dice, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Le estaba diciendo, Señor, ¿cómo se te ocurre hacer esto en la casa de la mujer que me está hospedando?
¿Era sincero o no era sincero? Es verdad entonces que la principal cosa que debe tener usted en su relación con Dios, que es lo principal en su vida, pero lo principal en esa relación con Dios, es que usted sea sincero, sin poses, sin dicho exquisito, sin buscar palabras bonitas, no. Sincero y directo, como este hombre. Eso agrada al Dios de Elías, al Dios de David, a mi Dios, a nuestro Dios. ¿Ven? Y se tendió sobre el niño que estaba tendido sobre su cama 3 veces y clamó, oró a Dios, clamó a Jehová. Y dijo nuevamente, Jehová Dios mío, te ruego. Era un hombre directo, era un hombre sincero, no buscaba palabras, no eran largas oraciones. No veo aquí 2 horas de oración, veo solo algo del corazón directo y hablado, como a Dios le agrada, con sinceridad, con verdad. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Y oró y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Pero dentro de todo eso tosco, de toda esa cosa no fina, de ese carácter duro, quizás impulsivo, duro, había un corazón humilde. En su corazón era humilde porque dice, te ruego. Y los soberbios no ruegan, los altivos no ruegan, los orgullosos no ruegan, no humillan su corazón, porque son altivos, orgullosos, soberbios, no lo humillan delante de Dios. Entonces, su carácter, a primera apariencia, es dura, pero el corazón es un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Así que nuestra apariencia aparezca dura y que nuestras formas aparezcan duras es una cosa,